Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, Inge. Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, empecemos nuestra clase del día de hoy. Sí, su compañero nos ha pedido que hagamos, que les ayude con este ejercicio, con el ejercicio, con las cuatro que están ahí. No, Bueno, solo con la 4. Solo con la solo con 4. la cuatro. Ya. Dice, ¿es esa proposición verdadera? Y bueno, tenemos que ver, para ver si la proposición es verdadera, a ver si tiene la forma, ¿sí? De alguna de las tautologías que conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero nos tocaría identificar, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las proposiciones? A ver, al fin y al cabo, esta vendría a ser, digamos, una proposición, ¿sí? Llamémosle la proposición A, ¿sí? Esta es la misma proposición A, ¿sí? Esta es la proposición B, ¿sí? Llamémosle. Y esta vendría a ser la negación de la proposición B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Hello. Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Esta primera parte, ¿no es cierto? Esta primera parte, ¿sí? Eh, se parece mucho a la modus ponens, ¿no? Y, ah, la modus ponens luciría así, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se parece mucho. ¿Qué es lo que cambia? Que tengo al final aquí la negación de B, ¿no? ¿Sí? Entonces no es la modus ponens. Por lo tanto, no podríamos garantizar, ¿sí? Que sea una tautología, que sea verdadera. ¿Sí? No podemos garantizar. Y entre esta circunstancia, digo, que más se parece es esta, pero no es lamentablemente. ¿Sí? No lo es lamentablemente y no puedo garantizar en esa situación lo que sucede. Ante esa circunstancia, ¿qué me toca hacer? ¿Qué harían para ver si la proposición es verdadera o no? Poner el antecedente verdadero. Bueno, podría ser una buena opción, ¿sí? Suponer que el antecedente es verdadero, ¿sí? Y probar si en realidad el consecuente es verdadero, ¿sí? Y lo que sucede es que si uso modus ponens, en ese punto, ¿no es cierto? ¿Qué voy a comprobar? ¿Qué va a pasar? Que me voy a topar, ¿sí? Me voy a topar con que voy a obtener que la negación, o sea, X no pertenece a D, es la verdadera. Sí, esa sí es verdadera. ¿Sí? Pero no necesariamente eh, X pertenece a D, que sería la que está aquí, sería verdadera. Entonces, ese camino no me garantiza que sea verdadera la proposición. ¿Cuál es la otra opción? Pues, lamentablemente en esta situación, sería hacer una tabla de verdad de esta proposición de aquí, ¿no? De la que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, al realizar la tabla de verdad de esta proposición, ¿qué sucede? ¿Qué sucede al hacer la tabla de verdad de esta proposición? Me va a dar, va a pasar que bajo para ciertos valores de verdad, ¿sí? La proposición es verdadera, ¿sí? Y para otros valores de verdad, la proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Hagamos rapidito la tabla de verdad para que ustedes se den cuenta, ¿no? En este aspecto sería, a ver, primero tengo las proposiciones A y B, puede ser verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdad, falso, verdadero o falso y falso. ¿Sí? En este sentido, la implicación de A y B
¿sí? Sería verdadera, falsa, verdadera y verdadera, ¿sí? La negación, la implicación, la conjunción de la implicación de A y B y A, ¿sí? Podría ser, en este sentido, esta es verdadera y A es verdadero, es verdadero. Aquí sería falso, aquí sería falsa y aquí sería falsa, ¿sí? Finalmente, la negación de B tendría que determinarla, que sería falsa aquí, falsa acá y verdadera acá, ¿sí? Y finalmente, ahora sí, la implicación, la conjunción de la implicación de la conjunción de estas dos proposiciones, la negación de B, veamos qué pasa. En esta circunstancia aquí sería falso, aquí sería verdadera, verdadera y verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, miren, cuando las proposiciones X no pertenece a C y X no pertenece a D, ¿sí? Son verdaderas, la proposición es falsa. En las otras circunstancias, la proposición es verdadera y esa debería ser la conclusión ante esta pregunta. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahí creo que el camino más tranquilo de hacerlo es la tabla de verdad. La otra opción es, pues, usar directamente los axiomas de valor de verdad en la proposición y llegaríamos a esta misma conclusión. ¿Sí? Llegaríamos a esta misma conclusión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dije, en las 5 también se podría hacer con la tabla de verdad. Sí, pero usted se da cuenta que el 5 tiene la forma de la modus ponens. Tiene la implicación de dos proposiciones, ¿sí? Y el antecedente de esa implicación, conjunción con eso, y se deduce eso. O sea, ahí sí tiene justo la forma de la modus ponens. Directamente, ya que tiene la forma de la modus ponens, se puede concluir que la proposición es verdadera. ¿Sí? Sí, dije, gracias. Directamente. Y no importa cuál sea la clase 1. No importa cuál sea la clase 1. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, sigamos avanzando. De la clase del día de ayer, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Ya. Hablemos de esta. Vamos a añadirlo más teoremitas a nuestra colección de teoremas, ¿sí? Y hablemos de esto del suma y producto de igualdades, ¿sí? Dadas dos igualdades, nosotros hemos, digamos, por experiencia y demás, para resolver ecuaciones y demás, o nos han dicho, ¿sí? Que puedo sumar miembro a miembro las desigualdades y se mantiene la igualdad. Sí, y eso es lo que pasa en la primera proposición. Dadas dos igualdades, sumo miembro a miembro las igualdades, sí, sí, se mantiene la igualdad. Y lo mismo parece con pasa con el producto, ¿no? Sí. Entonces, a ver, el día de hoy vamos a hacer la demostración de una de las dos y la otra queda de taller. ¿De cuál de las dos quieren hacer ustedes el taller?
De la De la 1 o uno. de la 2. De la 1 quieren hacer. Ya, entonces yo hago el modelo de la 2. Entonces voy a hacer la demostración de la 2. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿esto qué forma tiene? Pues la forma de una implicación otra vez. ¿Qué hago para demostrar una implicación? Pues supongo el antecedente, en este caso, ¿sí? Supongo que A es igual a B y supongo que C es igual a D. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué estaría por demostrar? Pues justamente que el producto de A y C y el producto de B y D son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces digo, a ver, mi objetivo es probar esto de aquí. ¿Sí? Mi objetivo es probar esto de aquí. Entonces, como no sé por dónde arrancar, ¿sí? Lo óptimo es arrancar en la propiedad reflexiva de la igualdad. En este caso, que el producto de A y C va a ser igual al producto de A y C. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esta proposición aparece el número real A. ¿Sí? De hecho, hace dos apariciones. ¿Sí? Como tal, y en uno dice que A es igual a B. Entonces, por el axioma de sustitución, cualquiera de sus apariciones las puedo sustituir por B. En pro de llegar o de obtener lo que esta proposición, de demostrar esta proposición, ¿cuál de las apariciones debería sustituir? ¿La primera aparición de A o la segunda aparición de A? Segunda. La segunda aparición de A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La segunda aparición de A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias a la acción de sustitución. ¿Estamos claros? Luego, ¿sí? Digo, ya, perfecto. ¿Aquí qué pasa? Aquí en esta proposición, A igual a C es igual a B igual a C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Hace la aparición de C dos veces. ¿Sí? Otra vez voy a hacer la sustitución por D. ¿Sí? Y que eso igual, gracias al axioma de sustitución. Y ya obtengo lo que estaba buscando, ¿no? ¿Sí? Que el producto de A y C y el producto de B y D son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Inge, entonces en el taller es algo similar al procedimiento PISA en el segundo. Exactamente. Ya. Es idéntico. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, esto es para ir ustedes también soltándoles un poco, que también hagan una que otra demostración. Que ya tengan un modelo, ¿cierto? Y puedan, ¿sí? Reproducir ese modelo. ¿Sí? Es digamos, el paso siguiente para aprender a demostrar. O sea, ya me enseñaron a demostrar una cosa y tengo que demostrar otra cosa, ¿sí? Diferente, pero que ya tengo un modelo de demostración. Ya a partir de eso me guía. ¿Sí? Y luego, bueno, ya cuando transcursan sus cursos más adelante, pues en primer semestre puedan hacer de propia cuenta sus demostraciones. Este semestre es justamente una introducción a eso. ¿Sí? Avancemos, ¿sí? Avancemos un poquito. Vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Acerca de los primeros axiomas que se conocen como axiomas de orden, ¿sí? Y vamos a hablar, justamente, introducir un concepto que se llama el concepto de número positivo. ¿Qué es un número positivo? Entonces, como tal, va a ser un concepto primitivo en esta teoría. ¿Sí? No vamos a poder definir explícitamente lo que es un número positivo. ¿Sí? No vamos a poder definir explícitamente lo que es un número positivo, pero sí va a haber algo un axioma que define implícitamente lo que es un número positivo. ¿Sí? Es lo que pasaba justamente con las operaciones suma y producto. ¿Sí? No sabíamos qué es la suma, no sabíamos qué es el producto, ¿sí? Pero a través de sus axiomas, sus propiedades prácticamente, hemos definido, tenemos ya una idea de la que es la suma y el producto. Sí, y de lo que es número real en sí también, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir, ¿sí? Del concepto de número positivo, ¿sí? Se van a poder definir, ¿sí?
las relaciones de mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. ¿Sí? Todo a partir del concepto de número positivo. Entonces, para poder definir implícitamente el concepto de número positivo, se necesita de un axioma. Y este axioma dice justamente, el primerito es la clausura de los números positivos. ¿Sí? ¿Qué dice este axioma? Dice, existe un subconjunto de los números reales, ¿sí? Llamado el conjunto de los reales positivos, ¿sí? O sea, hay un, digamos que por así decirlo, me dice, a ver, hay el conjunto, habíamos dado por hecho la existencia del conjunto de los números reales, ¿sí? Y resulta que ahora hay un conjunto que es subclase de este, al que se le llama el conjunto de los reales positivos y se lo representa por esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo primerito que nos dice. Aquí en esta parte de aquí, lo que nos están diciendo en otras palabras es que el conjunto de los reales positivos es subclase del conjunto de los reales. Eso es lo que nos está diciendo la primera parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Segundo, dice, pero ocurre algo más dentro de estos números positivos. ¿Sí? Dados dos números positivos, ¿sí? A y B, ¿sí? ¿Qué pasa? Si sumo esos dos números, ¿sí? Si sumo esos dos números, el número resultante, por así decirlo, es un real positivo. Y si hago el producto de esos dos números, el producto de esos dos números positivos también es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Eso en definitiva. ¿Ya? ¿Estamos claros? O sea, hay un conjunto más pequeñito en el cual las operaciones de suma entre los numeritos que están dentro de este conjunto se quedan en ese mismo conjunto, ¿sí? Y los productos de ellos también pertenecen al mismo conjunto, ¿sí? Eso se plantea como así, ¿sí? Sin lugar a dudas, esta es una proposición verdadera. De hecho, son proposiciones verdaderas las tres. Esta de aquí y esta de aquí, en resumidas cuentas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí? Ya. A partir de esto, vamos a poder, ¿sí? Definir las relaciones de mayor y menor. ¿Sí? Primerito, luego hablaremos de las mayor o igual y menor o igual. ¿Sí? Entonces dice, dados dos números reales. ¿Sí? Dados dos números reales, diremos, miren, y aquí sí aclaremos, diremos que A es mayor que B. ¿Sí? Y se escribirá así, o se lo representará el hecho de que A es mayor que B, con este signito que es como como un piquito, ¿no? ¿Sí? Un piquito que se está comiendo a la A, se come, por así decirlo, al más grande, ¿sí? Si esta proposición es verdadera. Si la resta, ¿sí? De A y B es un número positivo, ¿sí? O sea, a través del concepto del número positivo podemos definir, ¿sí? El concepto de mayor, ¿sí? Un número A es mayor que un número B si la resta entre esos dos números es un número real positivo. En otras palabras, ¿sí? A es menor que B, digamos, A es mayor que B si la resta de A y B es positivo, es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, perfecto. Esta, en resumidas cuentas, va a ser la definición, ¿sí? La definición, ¿sí? De mayor, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está diciendo esta parte de aquí es que esta es una proposición, ¿sí? En la teoría de números reales, ¿sí? Y esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra proposición. Ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo en resumidas cuentas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Esta Sí, proposición y esta proposición tienen el mismo valor de verdad. Y con la misma idea, dice, mire, se utilizará, dice, antes de hablar de eso, A es menor que B, ¿sí?
A es menor que B, se representa con esto de aquí, donde la boquita, por así decirlo, se come al más grande, ¿sí? Al que es mayor, ¿cierto? Si la siguiente proposición es verdadera, ¿sí? O sea, A es menor que B, sí, obviamente B es mayor que A, ¿sí? O sea, en otras palabras, estas dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, observaciones extras, ¿sí? Cosas importantes a decir. Si utilizará este signo, ¿sí? Y representa una proposición, ¿sí? Y representa una proposición, ¿sí? Para representar que la negación de A es mayor que B. En otras palabras, lo que nos está diciendo esta línea es que este signo, que va a representar una proposición, tiene el mismo valor de verdad que la negación, ¿sí? De A es mayor que B. Y por el otro lado, este signo, ¿sí? Va a representar o tiene el mismo valor de verdad, ¿sí? Que la negación de A es menor que B, ¿sí? Estas dos proposiciones. Entonces, miren, hemos introducido nuevas proposiciones a nuestra teoría, ¿sí? Al introducir este nuevo concepto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto en este punto? ¿Sí? ¿Cómo se lee este signo? Pues normalmente se dice A no es mayor que B, y este signo, ¿cómo se lee? Pues A no es menor que B. ¿Sí? Ya. Aquí hay que tener una cuestión interesante. Sí, ya, y luego hablaremos a profundidad de esto. ¿Sí? Que A sea mayor que B, ¿sí? No es la negación, ¿sí? De que B, eh, de que A sea menor que B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No es la negación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no son opuestos estos dos conceptos. Sí, no son opuestos. ¿Sí? Ya veremos en su momento qué significa que A no sea mayor que B y qué significa que A no sea menor que B. ¿Sí? Vamos viendo, ¿sí? Vamos avanzando, ¿no? ¿Sí? Un poquito. Y vamos a hablar de los números negativos. ¿Sí? Ya que hablamos de los positivos, pues a partir del concepto de positivo también podemos dar el concepto de número negativo, ¿sí? Dado el número real A, ¿sí? Diremos que A es negativo, ¿sí? Si A es menor que 0, ¿sí? Si A es menor que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es la idea. Si A es menor que 0, diremos A es negativo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y aquí dice, lo que es lo mismo, el inverso aditivo de A es positivo. ¿De dónde surge esa idea de que el inverso aditivo de A debe ser positivo? Para que A sea negativo. Entonces, la definición dice esto simplemente. ¿Sí? Diremos que A es negativo si A es menor que 0. ¿Sí? ¿Qué significaría que A es menor que 0? Vamos a ver, la pregunta que puede surgir es, ¿qué significa que A sea menor que 0? ¿Sí? ¿Qué significa que A sea menor que 0? Entonces, a ver, según la definición de menor que, ¿sí? Que está aquí arriba, ¿sí? Que un número sea menor que otro significa que el segundo es mayor que el primero, ¿sí? Que el segundo es mayor que el primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, esto significa que el cero es mayor que A, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿sí? Por la definición de mayor que, por la definición de mayor que, ¿qué significa que
que un número sea mayor que otro, significa que la resta de ambos es un número real positivo. ¿Sí? Se tiene que, ¿sí? Se tiene que, en este caso sería la resta de 0 ya es un real positivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿sí? Pero la resta de 0 ya, yo conozco que es igual a ¿cuánto? Al inverso aditivo de A. Este es un teoremita que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando veíamos la definición de resta y demás? Vimos este teoremita. Y por el axioma de sustitución, ¿sí? Miren, tengo una proposición, ¿sí? Tengo una proposición, ¿sí? En la que aparezca este numerito, la resta de 0 y A, ¿sí? Y acá tengo que la resta de 0 y A resulta que es igual al inverso aditivo de A. Entonces puedo sustituir la aparición, la única aquí, por su igual. Entonces, con el axioma de sustitución se tiene que justamente el inverso aditivo de A es un número real positivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice justamente aquí? ¿Sí? Que un número sea negativo significa que su inverso aditivo es positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Ya. Y aquí hay que aclarar una situación. Y aquí les voy a preguntar. ¿Sí? Voy a preguntar y va a surgir la pregunta. ¿Sí? Este número, el inverso aditivo de B, ¿es negativo? ¿Es negativo? ¿El inverso aditivo de B es negativo? No necesariamente. No. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No necesariamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí. Aquí hay que aclarar simplemente, yo sé que normalmente cuando ven este signo menos delante de un número, ¿sí? Con eso ya piensan que es negativo. No, no lo es así. ¿Sí? La definición del número negativo dice claramente que un número es negativo si es menor que 0. ¿Sí? Ahí es. De lo contrario, no. ¿Sí? Porque el inverso aditivo, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Para terminar esto, ¿sí? Al conjunto de los reales negativos se lo representan con esta R y numeritos arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos esta situación. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí? Y una pregunta que puede surgir es, miren, aquí tenemos ya dos conjuntos, ¿no? Tenemos los reales positivos y los reales negativos, ¿sí? Reales negativos. Ambos son, digamos, subconjuntos de los números reales, ¿sí? Ambos serían subconjuntos de los números reales. Pero una pregunta que podría surgir es, ¿tienen algo en común? ¿Tienen algún elemento en común ambos? ¿Sí? ¿Tendrían algún elemento en común algunos? Y la respuesta es no. Ya vamos a dar los argumentos de esta situación. ¿Sí? Son conjuntos, ¿sí? Que no tienen elementos en común. Normalmente y se les nombra, se les llaman conjuntos disjuntos, ¿no? ¿Sí? Cuando la intersección de dos conjuntos es vacía, aunque no tienen nada en común, pues se dice que esos dos conjuntos son disjuntos. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a avanzar, ¿sí? Y aquí hay una cosa súper interesante, ¿sí? La caracterización que se llama de números positivos y negativos, ¿sí? Y es lo que ustedes conocían como habían prácticamente definido a los positivos y a los negativos, ¿sí? Un número
es positivo si es mayor que 0. Y si es mayor que 0, es positivo. ¿Sí? Un número es negativo, ¿sí? Si es menor que 0, ¿sí? Y si es menor que 0, es negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas son las ideas que teníamos de número positivo y negativo básicas, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer la demostración de número. ¿Sí? Vamos a tomar la demostración del primero. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, estas dos proposiciones están conectadas a través de una doble implicación. Es decir, para probar que una doble implicación es verdadera, ¿qué es lo que solía hacer? Pues tengo que partir en dos esa demostración. Primero tengo que demostrar la primera implicación y luego la segunda. En ese caso, a ver, voy a suponer que A es un número real positivo, ¿sí? Y voy a probar justamente que A es mayor que 0, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, ¿sí? Voy a suponer que A es un número, que A es mayor que 0, ¿sí? A es mayor que 0. Y voy a demostrar que A es un número real positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Pues digo, a ver, en este sentido. A es un número real positivo. A ver, yo vi anteriormente, y justamente otra vez gracias a una de las cosas que hicimos en la resta, yo sé que A es igual a la resta de 0 ya. Gracias al axioma de sustitución, yo podría poner esto de aquí. ¿Sí? En lugar de poner A, pongo la resta de 0 ya. ¿Sí? Porque son el mismo número. ¿Estamos claros? Luego digo, miren, la resta de dos números es un real positivo. Gracias a la definición de mayor que, la definición de mayor que, ¿qué puedo decir? Que A es mayor que 0. ¿Qué es lo que quería probar? Perfecto, genial. ¿Sí? Miren, por este otro lado, ¿sí? Yo sé que A es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Por la definición de mayor que, ¿sí? Significa que la resta de 0 ya, de A y 0, es positivo, es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero yo pues, ya sé que justamente la resta de A y 0 es A, por el axioma de sustitución que tendríamos, que A es un real positivo, que es lo que quiere. ¿Sí? Entonces un teoremita, ¿no? Así que conocido o previo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Mm? Bien, que ahí cómo sería el segundo. El segundo, ya, vamos al segundo, ¿sí? De la misma forma, ¿no? ¿Sí? De la misma forma, ¿sí? Tendría que suponer primero que A es un número real negativo, ¿sí? Y debería probar que A es menor que 0, ¿sí? Esa sería la primera parte. Y en la segunda parte debería suponer que A es menor que 0 y debería demostrar, ¿sí? Que estaría por demostrar que, se me fue el nombre, que A es un número real negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, digo, a ver, ¿qué significa que A es un real negativo? A es un real negativo, voy a la definición. A es un real negativo si A es menor que 0. ¿Sí? Si A es menor que 0. Entonces es directo, ¿no? De la definición de real negativo, digo, ¿sí? Un número es negativo si es menor que 0. Punto. Se acabó. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y acá,
si un número es menor que 0, ¿sí? De la definición de real negativo, ¿sí? A es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Es directo, ¿no? ¿Sí? La definición me dice, si A es negativo, ¿sí? En otras palabras, aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es que la proposición A es un número real negativo, es lógicamente equivalente a que A es menor que 0. ¿Sí? En definitiva es eso. ¿Sí? Punto. Nada más. Directo de la definición. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, ok. ¿Sí? Ya. Esta definición es súper sencillita. Hay otra definición de real negativo que me gusta a mí más, que tiene que ver con la parte del axioma de construcción de clases inclusive, ¿sí? Pero esta es muy buena y es más rápida en ciertas cosas, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Recuerden que dependiendo de muchos libros, ¿sí? Del autor inclusive, ¿sí? Eh, algunas definiciones podrían tener cierta diferencia, ¿sí? Bueno, ya muy, muy profundo se podría, digamos, notar esas diferencias sutiles, ¿no? ¿Sí? Lo importante es que no haya, que no, al rato que nosotros propongamos una definición, ¿sí? Esta no sea ambigua, ¿sí? Y que no maltrate, por así decirlo, el concepto que se quiere expresar a través de esa definición. ¿Sí? Eso es lo que se busca. ¿Sí? Que justamente tiene que ver con ¿el Lolo? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya. Dados dos números reales, ¿sí? Solo una de estas tres proposiciones es verdadera. ¿Sí? Solo una de las tres proposiciones es verdadera. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este axioma de tricotomía. ¿Y cuáles son estas proposiciones? O bien, ¿sí? A y B son iguales, o sea, los dos números son iguales. O bien, ¿sí? El primero es mayor que el segundo, o bien, el primero, ¿sí? Es menor que el segundo. ¿Sí? Unas y solo una de las tres proposiciones es verdadera. ¿Sí? Entonces, justo lo que nos dice, miren, si B fuera cero, ¿sí? Si B es cero, ¿sí? ¿Qué da de las tres proposiciones siguientes sería verdadera? ¿Estamos de acuerdo? Si B fuera cero, cualquiera de las tres proposiciones es verdad. ¿Sí? Si B fuera cero, dado el número real A, o bien A es cero, ¿sí? O bien A es mayor que cero, ¿sí? O bien A es menor que cero. ¿Estamos de acuerdo? Miren, justamente lo que nos dice en otras palabras es que dado un número real, ¿sí? Dado un número real, cualquiera que sea este número real, o bien ese número es cero, o bien es positivo, o bien es negativo. No hay más opciones, ¿sí? Entonces, todo número real, o bien es positivo, o bien es negativo, o bien es cero. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo, miren, que justamente el conjunto de los números reales positivos no tiene nada en común con los números reales negativos. ¿Sí? Y que el cero, ¿sí? El número cero no es ni positivo ni negativo. ¿Sí? El número cero no es ni positivo ni negativo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos claros? ¿Sí? Hello. Sí, Ya, perfecto. Entonces, ¿qué además asegura esta parte de la tricotomía? ¿Sí? ¿Qué nos asegura? Que si ya una de las proposiciones es verdad, las otras dos no lo son. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, miren, si A es igual a B, pues A no es menor que B ni mayor que B. ¿Sí? No es ni menor ni mayor. Si yo ya aseguro que A es menor que B, pues A y B no son iguales y, ¿sí? A no es mayor que B, ¿sí? Y si yo ya aseguro que A es mayor que B, pues A y B no son iguales, ¿sí? Y A no es menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo otro, ¿no? ¿Sí? Si A y B no son iguales, significa que bien A es menor que B o A es mayor que B. ¿Sí? Si A no es menor que B, ¿qué significa? Que A es igual a B o A es mayor que B. ¿Sí? Y si A no es mayor que B, ¿qué significa? Que A es igual a B o A es menor que. ¿Sí? Entonces, mire, justamente la tríada nos asegura estas 6 proposiciones. ¿Sí? Nos dan el significado a todo, ¿no? Sí, prácticamente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí ya nos dice, mire, que hay incógnita al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué significaba que no es menor que B? Significa que o son iguales o el uno es mayor que el otro. ¿Sí? ¿Y qué significa que no sea mayor el primero que el segundo? ¿Sí? Que son iguales o que el primero es menor que el segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Aló? sí. ¿Sí? Listo. Justamente del teorema de tricotomía tenemos este teorema que o bien es cero, o es mayor que cero, o es menor que cero. ¿Sí? ¿Ya? En otras palabras, un número real que es o bien igual a cero, o bien es positivo, o su inverso, aditivo es positivo. ¿Sí? Y solo es una de estas 3 proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Puesto que sabemos, ¿sí? Que la proposición y el cero es igual a cero es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Por la propiedad reflexiva de la igualdad, ¿sí? Por la propiedad reflexiva. Entonces, no es posible que A sea mayor que cero, ni que A sea menor que cero. Justamente lo que les decía aquí, ¿no? ¿Sí? No es posible, ¿sí? Por lo tanto, el número cero no es positivo ni negativo, ¿sí? Es decir, estas 2 proposiciones, ¿sí? Son verdaderas, ¿sí? La negación de A es de cero mayor que cero y la negación de cero menor que cero, ¿sí? Esas 2 proposiciones son verdaderas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. Ya, vamos a hablar de las propiedades transitivas, ¿no? Sí, la propiedad transitiva, pero ahora sí, del mayor que y del menor que, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, la propiedad transitiva, ¿cierto? Es bastante interesante, ¿no? Porque no solo hay una transitiva, ya hemos visto la transitiva de eh, la la deducción lógica, habíamos visto la transitiva de la equivalencia lógica, hemos visto la transitiva de la igualdad, hemos visto la transitiva de la subclase, y ahora hay la transitiva del mayor y del menor. Sí, es una propiedad bastante interesante, que ya deben todas el mismo nombre, ¿no? Pero para diferenciarle hay que saber en qué contexto estamos hablando. ¿Y qué dice? La transitiva del mayor que dice, si un número es mayor que un segundo y el segundo es mayor que un tercero, entonces el primero es mayor que el tercero. ¿Sí? Y en el otro lado, dice, al menor que, si un número es menor que un segundo y este segundo es menor que un tercero, entonces el primero es menor que el tercero. ¿Sí? Ya. De la misma forma que hemos venido haciendo. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hago yo? Y el otro queda de taller.
Un segundo. El segundo hago yo, ustedes hacen de taller el primero. ¿Ya? Entonces, comencemos, ¿sí? Ya sabemos cómo siempre comienza la demostración. Como es una implicación, ¿sí? Supongo el antecedente y voy a probar el consecuente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Ya. De uno, justamente, ¿sí? Por la definición de menor que, ¿sí? ¿Qué dice? Si un número es menor que un segundo, ¿sí? Significa que el segundo es mayor que el primero. ¿Sí? Esa es la definición de menor que. Y otra vez, ahora en cambio dos, ¿sí? Por la misma definición. Definición de menor que, ¿sí? Si un número es menor que un segundo, el segundo es mayor que el primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora sí, vamos viendo esto interesante. 3, ¿sí? De 3, en cambio. Por la definición de mayor que, ¿sí? Por la definición de mayor, ¿sí? Tenemos. Aquí tenemos que es A por la definición de mayor que, también estamos de acuerdo, sería que la resta de C y B es un número real positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa tan interesante parece 5? 5 y 6, ¿qué pasa? Ah, miren, dice, tengo dos números positivos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Ah, el axioma de la clausura de positivos, ¿qué me dice? La clausura de los positivos me dice que la suma de estos dos números es un número positivo. ¿Sí? La suma de estos dos números, o sea, la suma de este y este, es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? La suma de este y este de acá es un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí, ¿estamos claros? Sí. Que este numerito es igual a este otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo número, ¿no? Por la propiedad conmutativa acá, ¿no? ¿Estamos claros? Es el mismo numerito, ¿sí? Puesto primero la A y luego la A, ¿sí? Pero aquí hay una cosa súper interesante, miren. En este paréntesis, ¿sí? En este paréntesis, ¿cierto? Está, ¿sí? Sumando esta B y en este otro paréntesis está restando. Ah, entonces yo ya vi este teorema el día de ayer y lo demostramos, ¿no? El del cero inteligente de que hoy restaba algo en una igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El U, ¿sí? Ya. Ahora sí. 8, pongámosle por acá 9. ¿Sí? Entonces, mire, resulta que este numerito es igual a este.
por el axioma de sustitución, en lugar de ubicar a su igual, entonces tendría que C menos A es un real positivo. ¿Sí? Gracias al axioma de sustitución. ¿Sí? Digo, significa que la resta de dos números sea un real positivo, que el primero es mayor que el segundo. ¿Sí? Y finalmente, por la definición de menor que, se deduce que A va a ser menor que C. ¿Estamos claros? ¿Qué es A? ¿Sí? ¿Claros? Sí. Inge, de igual manera se hace el 1. ¿Sí? De hecho es más fácil, ¿no? ¿Sí? Porque no toca aplicar la definición de menor que, sino simplemente la de mayor que. Salen menos pasos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? Vamos a hablar de las aditiva y cancelativa. ¿Sí? Para la suma en el orden, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, y esto tal vez si en algún momento estudiaron las famosas desigualdades, ¿sí? Famosas desigualdades. Normalmente a una proposición que tiene esta forma, A menor que B o A mayor que B, cualquiera de estas proposiciones se llaman desigualdad, ¿sí? ¿Sí? A cualquiera de estas dos proposiciones o cualquiera de que tenga esta forma, ¿sí? Le llaman. Entonces, ¿qué decía? ¿Sí? Una de las reglas es que si yo tengo una desigualdad y sumo a ambos lados de la desigualdad una misma cantidad, ¿sí? La desigualdad se mantiene. ¿Sí? El sentido de la desigualdad, por así decirlo, se mantiene. Eso se ve expresado a través de estos dos teoremitas. ¿Sí? ¿Qué dice? Mira, si A es menor que B, entonces, ¿no es cierto? La suma de A y C es menor que la suma de B y C. Y viceversa. Si la suma de A y C es menor que la suma de B y C, entonces A es menor que B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo mismo pasa con el mayor que. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con el mayor que. ¿Sí? ¿Estamos claros? Decir, en resumidas cuentas, cuando yo en una desigualdad sumo a ambos lados de la desigualdad la misma cantidad, ¿sí? O la cancelo, ¿sí? La desigualdad se mantiene. ¿Estamos claros? ¿Estamos seguros? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, a ver, de la misma forma, voy a escoger una de las dos para hacer la demostración, ¿sí? Y para ustedes quedaría la otra, ¿no? ¿Sí? De taller. ¿Cuál de las dos quieren hacer ustedes? ¿Sí? ¿Cuál de las dos quieren hacer ustedes? A ver, La segunda. la segunda quieren hacer ustedes. Ya. Entonces, la segunda quieren hacer ustedes, ¿sí? Entonces, yo hago la primera. Otra vez. Tengo que demostrar una proposición del tipo sí, solo sí, si quieren decirlo, ¿sí? Del tipo doble implicación. ¿Qué tengo que hacer? Partir de dos demostraciones. Una primera parte en la cual supongo el antecedente de la primera implicación, ¿sí? Que sería esto de aquí, y sería por demostrar, ¿sí? Este de acá, ¿sí? La segunda parte, ¿sí? A ver, supongo el otro lado,
y estaría por demostrar el primero. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora sí, vamos viendo, vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Ya, voy a ir directamente a aplicar dos cosas. Voy a aplicar la definición, ¿sí? De menor que y la de mayor que, en ese orden. ¿Sí? Entonces, al aplicar la de menor que, tendría que B es mayor que A. Y si B es mayor que A, significa que la resta de B ya, ¿sí? Es un real positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, 3. ¿Sí? Vamos a ver esto y un poquito diferente, ¿no? ¿Sí? Aunque no hemos demostrado esto, ¿sí? No es difícil probar esto de aquí. Estoy aplicando la misma idea del ser inteligente. Sumo y resto, ¿sí? Sumo y resto la misma cantidad, ¿sí? Sino que de una vez le saqué el menos afuera, nada más. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? O si no lo veo, pues podríamos hacerlo así, ¿no? ¿Sí? Y luego ya sacaría el menos uno de factor común y quedaría esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Gracias al axioma de sustitución, ¿qué tendríamos? En lugar de poner esto, pondría esto de aquí. Entonces tendría B más C, ¿sí? Menos A más C. Es un real positivo. Y por la definición de mayor que, ¿sí? Tendría que este es mayor que este. ¿Estamos de acuerdo? Y de una vez, B más C es mayor que A más C. ¿De dónde qué tendríamos? Por la definición de menor que A más C es menor que B más C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya, y entonces aquí tenemos definición de mayor que primero y definición de menor que después. Ya, eso para la primera parte. Vamos con la segunda parte, ¿sí? Digo, a ver, tengo esto, ¿sí? Voy a aplicar otra vez la definición de mayor y menor que. En ese sentido, ¿qué tendríamos? Que A más C, ¿sí? Va a ser, digamos más bien así, la BC dado A más C, ¿sí? Va a ser un real positivo. Y tenemos este teorema, ¿no? ¿Sí? B más C menos A más C no es más que la resta de B ya. ¿Sí? Finalmente, ¿qué tenemos? Que la resta de B ya es un real positivo. ¿De donde qué tendríamos? Que B es mayor que A y por lo tanto A es menor que B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ajá? ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos?
dudas, preguntas al respecto. En la primera solo utilizaríamos la definición de mayor que, diga. En el segundo paso. En la segunda proposición a demostrar, ¿no? En esta. Sí, Sí, solo utilizan la definición de mayor que, en efecto. Sí, en efecto. yo una pregunta adicional. Ajá. Siempre cuando siempre tenemos que demostrar las dos proposiciones. Por demostrar justamente la primera implicación, A es menor que C, entonces A más C es menor que A más C es menor que B más C, ¿sí? Y acá demostrar que A más C es menor que B más C, ¿sí? E implica que A es menor que B. Sí, esas dos proposiciones tengo que demostrar justamente porque dice sí solo sí. Si dijera sí, entonces solo una de las dos, ¿no? Sí, la que diga, no el enunciado. ¿Estamos claros? Hello. Sí, profe. Sí. ¿Ya? Vamos avanzando un poquito. Y esto es súper importante porque esta proposición, sí, la usamos bastante. Sí, esto sí lo usamos bastante para resolver lo que se llamaremos inecuaciones, ¿sí? Eh, y es bastante utilizado. Y miren lo que dice, ¿sí? Si A es mayor que cero, ¿sí? Sí, solo sí, el inverso aditivo de A es menor que cero, ¿sí? Y si A es menor que cero, ¿sí? Su inverso aditivo es mayor que cero, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Si un número es positivo, ¿sí? En otras palabras, si un número es positivo, ¿sí? Su inverso aditivo es negativo, ¿sí? Y si un número es negativo, su inverso aditivo es positivo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? En nuestro propósito, ¿sí? En nuestro propósito, muchas veces, ¿sí? Por comodidad, por diversas situaciones, ¿sí? Yo normalmente a una desigualdad le voy a multiplicar por este signo menos, en teoría, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar mecánicamente? Pues el sentido de la desigualdad se va a ver alterado. Si estaba comiéndose el de la derecha, va a cambiar y va a comerse al de la izquierda. Y si estaba comiéndose al de la izquierda, pues se va a comer al de la derecha. Estamos, sí, al rato que multiplico en teoría o dado el signo menos a ambos los de la desigualdad. ¿Sí? Y si del lado de la desigualdad es ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto del teorema? Y bueno, luego hacemos la demostración. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí? Sí. Hasta el momento, sí. Los únicos números que conocemos son el 0 y el 1. Sí, no hay otro número. ¿Sí? Hemos visto que también existe el inverso aditivo de 1. ¿Sí? Ya estamos de acuerdo. Existe, ¿no es cierto?, el inverso aditivo de 0, pero ya vimos que es el propio 0. Existe el inverso multiplicativo de 1, pero ya vimos que es el propio 1. ¿Sí? En teoría existiría el inverso multiplicativo de menos 1, ¿sí? Ese todavía no sabemos a qué es igual, pero existiría, ¿no? De ser el caso, ¿sí? Y nada más, no conocemos más números. Y con estos axiomas que hemos introducido, el 0 hemos visto que es como clave, ¿no? No es ni positivo ni negativo. Y una pregunta que podría surgir, ¿sí? Y que vamos a responder, ¿y el 1 es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué es? ¿Sí? En su momento responderemos esa pregunta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, de forma general ya tenemos,
¿Sí? ¿Cuál de las dos quieren hacer ustedes? El de arriba, primero. Ustedes quieren hacer el primero. Todos los de menor que me mandan a hacer a mí, ¿no? Qué malos. Bueno, no importa. Es fácil hacerlo, no es problema. Otra vez nos encontramos ante esta proposición del tipo sí, solo sí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez me toca demostrar las dos partes, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, a ver, A es menor que cero. Si A es menor que cero, tengo que demostrar que el inverso aditivo de es mayor que cero, ¿sí? Y por el otro lado, si el inverso aditivo de cero es mayor que cero, sería de demostrar que A es menor que cero. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si A es menor que cero, significa que la resta de cero ya es un real positivo. La resta de cero ya es un real positivo. ¿Justamente por qué? Por la definición de... Por lo tanto, por el axioma de sustitución, es el inverso aditivo de A. Por el axioma de sustitución, el inverso de A es un real positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, no necesito saber eso. Solamente si, puesto que la resta de cero ya es un real positivo, cero, no, no me sirve de nada. No, estamos bien. ¿Sí? Aquí estábamos, la resta de cero ya es un real, es igual al inverso aditivo de A, ¿sí? Y luego se concluye que el inverso aditivo de A es un real positivo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? Esto te limita, ya lo vimos anteriormente, y sustitución llegamos. ¿Qué significa que hay números que es mayor que cero? ¿Sí? Justamente la actualización de... ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Dónde estás? No, más acá arriba. Un número es positivo si es mayor que cero, y si es mayor que cero es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces avancemos un poquito más. Ahora vamos del otro lado. ¿Sí? A ver, este número es es mayor que cero. ¿Qué significa? Que es positivo. ¿Sí? Por la caracterización de positivo. De positivo. ¿Estamos de acuerdo? Pues, yo sé que este numerito no es más que la resta de cero ya. Por lo tanto, por el axioma de sustitución, la resta de cero ya es reactivo. ¿Esto qué significa? Que cero es mayor que A. O lo que es lo mismo, A es menor que cero. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, ¿Sí? ¿Ya? Perfecto.
¿Sí? Entonces queda de taller para ustedes hacer la 1, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Vamos avanzando un poquito. De hecho, la 1 es más difícil aquí. Ya, vamos avanzando un poquito acá. Dice, miren, la propiedad multiplicativa del producto por el orden. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado con esta propiedad. Sí, se resume en lo siguiente. ¿Sí? Yo quiero multiplicar a una desigualdad por un número. ¿Sí? Quiero multiplicar a una desigualdad por un número. ¿Sí? Ya. Dependiendo de cuál sea el número, ¿sí? Va a pasar algo. Si yo tengo una desigualdad y multiplico ambos lados de la desigualdad por el mismo número positivo, ¿sí? Si yo garantizo que el número por el que voy a multiplicar a ambos lados de la desigualdad es positivo, la igualdad se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Eso se expresa justamente en las proposiciones 1 y 3. Tengo, miren, esta desigualdad y C es un número positivo, multiplico a ambos lados de la desigualdad por C y la desigualdad mantiene el sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando multiplico por un número negativo? Eso se expresa en las proposiciones 2 y 4. El sentido de la desigualdad cambia. ¿Sí? Si aquí está inicialmente en menor, multiplico por un número negativo a ambos lados, ¿sí? ¿Qué pasa? Cambia el sentido de la desigualdad. Y si esto inicialmente era mayor y multiplico a ambos lados por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en eso se resumen estas propiedades. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, siempre para multiplicar ambos lados de una desigualdad por un número, ¿sí? Por un número, ¿sí? Tienen que garantizar que o bien el número es positivo o bien el número es negativo. Si no sé qué signo, normalmente se llama así, qué signo tiene ese número, ¿sí? O sea, si no sé si es positivo o negativo, ¿sí? Eh, no multiplico, no lo hago, porque estaría cometiendo un error, ¿sí? Estaría cometiendo un error, ¿sí? Porque no estaría, puede que para ciertos valores de ese número, que no conozco cuál es, puede que en realidad sea positivo, ¿sí? Y al rato que multiplico no cambie el sentido y desarrolle bien, y para buena suerte llegue a una respuesta correcta, ¿sí? Pero y si no me di cuenta que es negativo y no cambié el sentido, ¿sí? Pues llegó a un error, o tengo el conjunto del que llegue, o la solución a la que llegue, no sea la correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, 3 puntos, ¿no es cierto? Siempre para multiplicar, debo verificar, ¿cierto? Verificar que el número por el que multiplico, ¿sí? Es positivo o negativo, ¿sí? Y si no sé, no multiplico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. A ver, se supone que el 2 y el 4 son los más difíciles por lo del cambio del sentido, ¿no? ¿Sí? Por lo del cambio de sentido. En esta ocasión yo voy a escoger hacer el 4, ¿sí? Voy a hacer el 4 y de taller para ustedes quiero hacer el 2, ¿sí? De taller para ustedes quiero hacer el 2, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces voy a hacer el 4, ¿sí? Del 4 voy a hacer la demostración. Es una implicación. ¿Qué tengo que hacer? Suponer
que es positivo, ¿sí? Que A es mayor que B y que C es negativo, ¿sí? Y estaría por demostrar que el producto de A y C es menor que el producto de B y C. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Ahora sí, con esto en mente vamos a tratar de hacer. A ver, vimos anteriormente, ¿sí? ¿Qué significa que A sea mayor que B? Significa que la de A y B es un real positivo, ¿sí? Por la definición de mayor que. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vimos anteriormente de este teorema, ¿sí? De este de aquí, que si un número es negativo, su inverso aditivo es positivo. Entonces voy a utilizarlo a ese, ¿sí? Justamente el teorema que dice que un número es negativo, entonces su inverso aditivo es positivo. Entonces en este caso, pongámosle 4, ¿sí? El inverso aditivo de C es mayor que 0. Y por la caracterización de positivo, haciendo positivo, tendríamos que el inverso aditivo de C es positivo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿En qué tengo de interesante? Resulta que 3 y 5 nos dicen que esos dos números, la resta de A y B y el inverso aditivo de C, son positivos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Gracias al axioma de la cláusula de los positivos, ¿sí? ¿Qué dice el axioma de la clausura de los positivos? ¿Sí? Dados dos números positivos, la suma de ambos es un número positivo, pero también el producto de ambos es positivo. Para el propósito de nuestra, ¿qué me sirve más? Sumar Multiplicar. multiplicar esos dos números. Entonces voy a multiplicar esos dos números. El inverso multiplicativo de C lo voy a multiplicar por la diferencia de A y B, ¿sí? Y gracias al axioma de las clausuras, sabría que es un número positivo. 5, 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a aplicar aquí justamente, voy a aplicar la distributiva. Tendría esto de aquí, menos, no pongámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La definición de resta, que está ahí detrás, ¿sí? Y esto sería al menos, ¿sí? Y esto sería más C por B. ¿Estamos de acuerdo? O con lo que es lo mismo, C por B menos C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí hemos aplicado la distributiva y la definición de resta, ¿sí? Hemos aplicado la ley de signos, ¿sí? Y la comparativa, ¿sí? Ya. 9, digamos 8. 8 por el axioma de sustitución, en lugar de ubicar esto, podríamos ubicar esto. C por B, ¿sí? Menos C por A es un real positivo. ¿De dónde tendríamos? Que C por B es mayor que C por A. ¿Sí? De donde quedaríamos el último paso, A por C, la conmutativa, no, pongámosle tal cual. C por B es menor que C por B. Y por la conmutativa, tendríamos que A por C es menor que B por C, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros?
¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí está claro? Sí. ¿Ya? Listo, entonces queda para ustedes de taller hacer la 2, ¿no? Podrían hacerlo de ejercicios. De hecho, si no me equivoco, creo que la 1 está hecha en la nota de clase, ¿sí? La 1 o la 3 está hecha en la nota de clase. Entonces ya tendrían todas las demostraciones, ¿sí? Ya, vamos avanzando, vamos a ir introduciendo nuevas cosas, ¿no? ¿Sí? Vamos a introducir nuevas cosas. Vamos a definir lo que se conoce como el cuadrado de un número, ¿sí? ¿Por qué vamos a definir eso? Justamente nos va a ayudar a responder a esa pregunta que teníamos en mente, ¿sí? ¿El 1 es positivo o negativo? Justamente la definición del cuadrado de un número me va a ayudar a eso, ¿sí? Y ya vamos a introducir las definiciones de mayor que y vamos a ir viendo un poquito más de teoremas y conociendo, por así decirlo, a las desigualdades, cómo se comportan las desigualdades, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas de comportamiento? Entonces empecemos con la definición del cuadrado de un número, ¿sí? Entonces, un número, dado un número real A, el cuadrado de A, ¿sí? El cuadrado de A, ¿sí? Que se representa por este signo, ¿sí? La A, y como superíndice, ¿no es cierto? Este signo extraño, ¿sí? Este signo extraño que parece como un patito, ¿no? ¿Sí? Ya, no sé qué sea. En algún momento explicaremos qué nombre lleva ese signo, pero es un signo extraño en este momento, ¿sí? Es el producto de A, es decir, el cuadrado de A, ¿sí? Simplemente es el producto de A, ¿sí? Esta igualdad define, ¿sí? Al cuadrado de A, ¿sí? Al cuadrado de un número en forma general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, gracias a esta definición, ¿sí? Podemos ver cosas como el estilo. ¿A qué sería igual el cuadrado? En números que conocemos, el 0 y el 1, ¿a qué es igual el cuadrado de 0? Ah, el cuadrado de 0, según esta definición, es el producto de 0 y 0, ¿sí? Por la definición de cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por la definición de cuadrado. Segunda cosa, cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿sí? ¿Por qué? Por la multiplicación por 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Aquí sería igual el cuadrado de 1. Ah, el cuadrado de 1, según esto, sería el producto de 1 y 1. Ah, pero en este caso, cualquier número multiplicado por 1 es 1. Entonces ya sé, mire, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1. Y podría preguntarme, ¿cuál es el cuadrado del inverso aditivo de 1? Ah, interesante. El cuadrado de esto sería el producto de... Y gracias a la ley de signos, esto sería el producto de 1 y 1. Y esto que sería igual a 1. Entonces, miren, ya tenemos los tres números, digamos, que más que conocemos, ¿sí? Ya sabemos cuáles son sus cuadrados. El cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado del inverso aditivo de 1 es 1 también. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto de esto? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí. ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora sí vamos a ver un teoremita súper interesante, ¿sí? Súper interesante. Y dice lo siguiente. Si un número es diferente de 0, el cuadrado de este número es mayor que 0. ¿Sí? Si un número es mayor que 0, su cuadrado es mayor que 0.
¿Sí? Esto me dice que es verdadera, esta proposición es verdadera. ¿Sí? Interesante. Entonces voy a hacer la demostración de esta proposición. ¿Sí? Entonces empecemos. Uno. Digo, a ver, yo supongo que A es diferente de 0 y estaría por demostrar, ¿sí? Que el cuadrado de A es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí podría yo inicialmente colgarme. A ver, ¿y ahora? ¿Por dónde arranco? Sí, porque inicialmente de esta hipótesis que tenemos aquí, para llegar a esta tesis, ¿sí? No tengo ni siquiera el signo mayor que o menor que, ¿sí? No tengo nada. Entonces digo, uy, de alguna forma tengo que hacer aparecer esos signos, el de mayor que o el de menor que. Entonces, ¿quién acude siempre, ya en esta segunda parte, ¿sí? A nuestro rescate, ¿sí? Cuando no tenga ni idea de por dónde arrancar, qué hacer en algún punto, me cuelgo, ¿sí? Un aliado, ¿sí? Un buen aliado, ¿sí? Siempre va a ser el axioma de tricotomía, ¿sí? El axioma de tricotomía y en sus versiones, ¿no? ¿Sí? En las proposiciones que vimos anteriormente. Entonces, el axioma de tricotomía viene a mí y digo, a ver, un número, ¿sí? O bien es 0, ¿sí? O bien es mayor que 0, o bien es menor que 0. Pero en este punto, ¿sí? Yo ya sé, ¿sí? Que es diferente de 0. Es decir, solo tengo dos opciones. Por la tricotomía, ¿sí? Que A es diferente de 0, o bien A es mayor que 0, o bien A es menor que 0. ¿Sí? Entonces, ya esto ya me vislumbra un panorama. Ya me da un panorama de cómo voy a ir trabajando. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas hasta ahí en este punto. Ah, ¿estamos claros? ¿Sí? Listo. Ya, esto ya me da una idea interesante. Digo, a ver, aquí pausa un momento. Digo, a ver, ¿y ahora cómo me destruyo esta disyunción, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo me destruyo esta disyunción? Digo, no tengo idea de cómo destruir esta disyunción. Entonces recuerdo, a ver, me pongo en un estado hipotético en el cual digo, a ver, ¿qué pasaría si la primera proposición de la disyunción fuera verdadera? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Entonces digo, a ver, voy a poner como una hipótesis, ¿sí? Momentánea, ¿sí? Momentánea, ¿sí? Momentánea. El hecho de que A sea mayor que 0, ¿sí? Luego voy a analizar la otra situación, pero momentáneamente voy a suponer que A es mayor que 0. Y veamos qué pasa. Entonces, si A es mayor que 0, ¿sí? Si A es mayor que 0, ¿sí? Digo, a ver, paso 4 significa que A es un número positivo, ¿sí? Justamente por la caracterización de positivo. ¿Sí? A es un número positivo. Y si yo tengo un número positivo, y si lo multiplico por él mismo, que también es positivo, ¿sí? Porque A es el mismo A, ¿no es cierto? ¿Sí? El producto de A ya, gracias a justamente el, el axioma de las clausuras, sería un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Gracias al axioma de la clausura de positivos, ¿sí? De la clausura de positivos, ¿sí? Tendría que el producto de A y A es un número real positivo. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí, chicos? Sí, Sí, perfecto. Y yo sé, gracias a la definición de cuadrado, que el cuadrado, ¿sí? El cuadrado de A no es más que el producto de A y A.
¿Estamos de acuerdo? Justamente la definición del cuadrado de un número. ¿Sí? Gracias al axioma de sustitución, en lugar de poner esto, pondría esto. ¿Sí? Y finalmente, tendríamos o concluiríamos, gracias a la caracterización de positivo, que el cuadrado de A es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, ¿qué nos llevó a esto? Miren, el haber supuesto, ¿sí? El haber supuesto que A es mayor que 0, ¿sí? Y toda esta secuencia me llevó a concluir, ¿sí? Me llevó a concluir que el cuadrado de A es mayor que 0. Es decir, en otras palabras, si A es mayor que 0, entonces el cuadrado de A es mayor que 0. Entonces, en otras palabras, por la definición de aplicación, ¿sí? A esta secuencia de 3 a 8, ¿sí? A esta secuencita de 3 a 8, ¿qué pasa? Puedo asegurar justamente que la implicación de A es mayor que 0 y el cuadrado de A es mayor que 0 es verdad. ¿Sí? ¿Sí? En otras palabras, de A es mayor que 0 se ha deducido, ¿sí? A cuadrado es mayor que 0. Es decir, ¿sí? La implicación de dos proposiciones es verdadera. ¿Sí? Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Es verdadero. ¿Sí? Si quieren decirlo, la definición de deducción, si quieren decirlo, prácticamente. ¿Sí? De hecho, propiamente la definición de deducción. ¿Estamos claros? Sí, sí se nota eso, chicos. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos eso por un lado. Dije que como habíamos supuesto esto momentáneamente, voy a ponerlo acá al otro lado y como que voy a, ¿sí? Digo, a poner ahora momentáneamente que A es menor que 0. Hipótesis momentánea. ¿Sí? 11. Si es menor que 0, ¿sí? Su inverso aditivo es mayor que 0. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Su inverso aditivo es mayor que 0. ¿Sí? Obviamente este termita que dice, ya lo hemos usado, ¿no? Si un número es menor que 0, entonces su inverso aditivo es mayor que 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. Significa que el inverso aditivo de A es un real positivo. Y si aplico el axioma de la clausura, el producto de ese número con sí mismo también va a ser real positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí? ¿Sí? Gracias justamente a la definición de cuadrado de un número, ¿sí? Sabríamos el cuadrado de este número, ¿sí? Ser un real positivo, por definición de cuadrado de un número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, eso podríamos hacerlo. Veámoslo desde otra perspectiva. Igual al producto de A y A por la ley de... ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y igual a esto, obviamente está detrás el axioma de sustitución, pero estos dos sería igual al producto de estos dos, ¿no? Y ahora sí, por la definición de cuadrado, esto sería el cuadrado de A, es el elemento de los reales positivos, ¿sí? Por la definición de cuadrado. ¿Sí?
Entonces, miren, a través de esto, aquí detrás, podemos haber demostrado un teoremita, ¿no es cierto? Que decía que el cuadrado del inverso aditivo de un número es igual al claro, el cuadrado del inverso aditivo de un número es igual al cuadrado del número. Una cosa súper interesante. Uy, se fue. Sí, la pantalla, chicos. Sí, Ya. La implicación de esta proposición y esta otra es verdadera, ¿sí? Por la definición de deducción, ¿sí? A la secuencia justamente 3, 16. No, en este caso sería 10, 16. ¿Estamos de acuerdo? 10, 16. Listo, perfecto. Ya, entonces hasta ahí, todo claro. ¿Todo claro, chicos? Bien, en este punto voy a analizar 3 proposiciones en particular, ¿sí? Voy a analizar la proposición 2, la 9 y la 17. Si me doy cuenta, ¿sí? La proposición de disyunción de 2 proposiciones, ¿sí? La 9 tiene la forma de la implicación de esta primera proposición y la proposición, porque es otra diferente, ¿sí? Y la 17 tiene la forma de la implicación de la segunda proposición y la misma tercera, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? Mm. Vayan y vean en sus reglas de inferencia. En sus reglas de inferencia, ¿hay alguna que tenga 3 proposiciones y que tenga esta forma? Busquen, busquen en sus reglas de inferencia que tenían. la transitiva. No, la transitiva tiene esta forma. Dilema constructivo. Exactamente. Esa es la transitiva, ¿sí? Y este es el famoso dilema constructivo. ¿Sí? Dilema constructivo. ¿Qué se deduce de las 3 proposiciones? En este caso, Sí. sí. ¿Sí? Y en la transitiva de estas 2 proposiciones se deduce esta de aquí, ¿no? La implicación de ahí. ¿Sí? Ya. No recuerdo si lo hemos hecho antes, pero para mí creo que es la primera vez que vamos a usar el dilema constructivo. ¿Sí? ¿Sí? Es la primera vez que vamos a usar el dilema constructivo. Justamente lo podemos usar porque nos hemos encontrado ante este escenario, ¿no? En el cual, miren, llegué a un punto, ¿sí?, en el que tengo la disyunción de 2 proposiciones, ¿sí? Tengo la disyunción de 2 proposiciones también, ¿sí? Y no sé por dónde avanzar. Y en ese sentido, cuando llego a la disyunción de 2 proposiciones, ¿sí?, uno de los caminos es justamente tratar de buscar de usar el dilema constructivo. ¿Y cómo se hace? Pues justamente supongo momentáneamente la una proposición de la disyunción y veo a dónde llego, ¿sí? Y el objetivo sí nunca cambia. El objetivo siempre es tratar de buscar esto, ¿no?
¿Sí? Este es el objetivo, siempre tratar de llegar a esa proposición, a probar que esa proposición es verdadera. ¿Sí? Ese cambio no, eso no pasa, no cambia nada. Entonces digo, supongo momentáneamente eso, hago mi camino y digo, ya, tengo el un lado, ¿sí? Tengo el otro lado. Y ahora sí, digamos el 18, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Gracias al dilema constructivo, ya que esta proposición es verdadera y estas dos también son verdaderas, ya hemos probado eso, ¿qué se concluye? Que a cuadrado sería verdadera, que es lo que busco, gracias al dilema constructivo. Constructivo, ¿sí? A 2, 9 y 17. ¿Sí? 2, 9 y 17. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Normalmente, y en algunos casos, a este formato, a este estilo de demostración que hemos propuesto en este punto, le llaman demostración por partes. ¿Sí? Le llaman demostración por partes, porque justamente en su formato, en cómo se ve visualmente, es como que hago una cosa y por otro lado otra cosa, ¿no? Sí, como que estaría partida en dos la demostración. Propiamente no lo es, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, la que como tal debería ser una demostración por partes, ¿sí? Es cuando demostramos los sí son los sí, ¿no? Las dobles implicaciones. Esa sí es la parte 1, demuestro, y la parte 2 son separadas esas demostraciones, pero eso gracias a la equivalencia lógica, ¿sí? Nos permite decir que gracias a que las dos implicaciones son verdaderas, ¿sí? Se puede concluir que la doble implicación también es verdadera. Y este otro caso es el dilema constructivo, el que nos permite justamente demostrar que esta proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí no hay el regreso. Si esta proposición es verdadera, el cuadrado de A es verdadera, no necesariamente significa que A sea diferente de cero. ¿Sí? Porque ya he perdido el regreso. Sí, ya he perdido el regreso por usar el dilema constructivo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, en este caso y en esta situación en específico, ¿sí? Es cierto que si el cuadrado de un número es mayor que cero, el número es diferente de cero. ¿Sí? El regreso de esta proposición también es verdadero. ¿Sí? Entre comillas, regreso, ¿no? ¿Sí? Pero la demostración es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Sí, hay pocas demostraciones de este estilo. Sí, no hay muchas en las cuales llegue a este tipo de posiciones. Son bastante raras, pero si de de existir, pues ya saben el camino. ¿Sí? Veamos esta de aquí. ¿Sí? Vamos a ver justamente esta de aquí. Esto lo hicimos, justamente el objetivo es demostrar, ¿cierto? Que justamente el número 1 es mayor que 0. ¿Sí? El número 1 es mayor que 0. Entonces, ¿cómo probamos que 1 es mayor que 0? Pues fácil. Digo, a ver, quiero probar que esta proposición no hay antecedente consecuente, pues directamente lo que tengo es que probar esta proposición. ¿Dónde nace? Digo, ¿qué es el 1? Existencia del 1. ¿Sí? La existencia
Perfecto. Con eso en mente digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, miren, justamente teoremita de acá arriba, ¿sí? Me dice que si un número es diferente de cero, su cuadrado es mayor que cero. Entonces, aquí yo podría garantizar que el cuadrado de 1 es mayor que cero. Gracias a la axiomita que vimos al teorema anterior. Al teorema anterior que me garantiza que si un número es diferente de cero, entonces su cuadrado es mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Perfecto. Ah, pero yo había visto que el cuadrado de 1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es un término que vimos anteriormente, que dice eso, el cuadrado de 1 es 1, que se deduce de la definición del cuadrado de 1. Perfecto. 4. Miren, y en 3 hay una proposición en la que aparece el cuadrado de 1, y acá hay otra. ¿Sí? Son dos proposiciones. Aquí en la 3 me dice que el cuadrado de 1 es igual a 1. Entonces, puedo hacer por el axioma de sustitución, ¿sí? En lugar de poner el cuadrado de 1, puedo poner 1. Y he demostrado lo que quería. ¿Estamos claros? Sí. ¿Estamos claros? Inge, ¿puede repetir el final? A ver, el final. Miren, al fin y al cabo, la proposición 2 es una proposición en la que aparece el cuadrado de un número. El cuadrado de 1. Sí, el cuadrado de 1. ¿Sí? Y 3 me dice, el cuadrado de 1 es 1. Entonces, gracias al axioma de sustitución, ¿sí? La única aparición de este número en esta proposición, ¿sí? La puedo sustituir por su igual. Y ya. Ah, ya, En gracias. lugar de esto, ubico el 1, que es su igual, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? Pregunta. Aquí les aditivo de 1 es mayor que 0. No, sí. No, No. ¿Sí? Entonces el inverso aditivo de 1 es igual a 0. No, tampoco. Entonces no me quedaría más, ¿no es cierto? Que el inverso aditivo de 1 tiene que ser menor que 0, ¿no? Es la única que tiene que ser verdadera. ¿Sí? Porque ya he probado, no, la axioma de trigonometría. Si estas dos no son verdaderas, la última necesariamente es verdadera. ¿Sí? ¿Y cómo demostraría esta proposición? Queda de taller para ustedes el día de hoy y con esto terminamos nuestra clase. ¿Sí? Hacer la demostración de por qué el inverso aditivo de 1 es menor que 0. Sí, ya tenemos tres números diferentes, ¿no? El 1, el inverso, el menos 1, ya me vale, y el 0. Ya, es una cosa súper interesante en ese sentido. ¿Sí? El 1, el menos 1 y el 0 ya tenemos garantizada su existencia y todos son diferentes. Sí, ya hemos visto que son diferentes. ¿Sí? Solo necesitan un teorema. Pista. ¿Sí? Solo necesitan un teorema. ¿Sí? Y puesto que ya hemos deducido esto, ¿no?
¿sí? 1 es mayor que 0. ¿Sí? De aquí se deduce esto a través de un teorema, de un único teorema. ¿Sí? Que también lo hemos usado. Ya, que tengan una buena noche, chicos. ¿Sí? Nos vemos el día antes. Hasta la parte de axiomas de cuerpo y los primeros teoremas que vimos de cuerpo, ¿no? ¿Sí? El del inverso aditivo de 1, el del inverso aditivo de 0, el de las propiedades aditivas y cancelativas, hasta ahí, sí, hasta ahí. Hasta ahí nos habíamos quedado, creo, el día martes, ¿no? Entonces, hasta ahí va, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, Liz, sí. Entonces, eso sería todo. Buenas noches, chicos. Profe, ¿y no es necesario tener documentos de identidad? No, no es necesario. Lo que sí les recomiendo, sí, y con todo yo ya les voy a enviar un mensaje en el foro con indicaciones generales sobre la prueba, ¿sí? Eh, pero no, como tal un documento de identidad, no, ¿sí? Lo que sí les recomiendo que hagan, ¿sí? Desde ya y que les había recomendado desde el inicio, es que ustedes ven que hay bastantísimos teoremas, ¿sí? O sea, ustedes dan cuenta que hay, qué sé yo, 20, ¿cómo se llama? Equivalencias lógicas, qué sé yo, 10 y reglas de inferencia. Tenemos como 35 teoremas de los que hemos visto ahorita en números reales. Hemos visto que en conjuntos tenemos como 40 también, entre teoremas, definiciones y axiomas, inclusive. Entonces es necesario y ustedes les recomiendo que hagan un tipo formulario, ¿no? ¿Sí? Que tengan a la mano eso. Sí se vale utilizar apuntes entonces. Sí, desde un principio les dije, ¿no? Sí, ustedes tienen acceso en la prueba a todos sus apuntes. Oye, ¿Sí? Inge, muchas gracias. Sí, Ya, sí, sí. sí. Gracias, Inge. Sí, Inge, tienen una acceso. consulta más. Ajá. Digan. No sé si es que haya la posibilidad de que le pueda activar la prueba desde ahorita, porque como estoy con fallas en el internet, a veces se cuelga o así, entonces, Ya no hay problema, en este momento ya les activo, sí, y estaría activa hasta las 9:05 como tal, sí, ya le activo entonces desde este momento para que realicen el, el control. Sí, listo, Inge, muchas gracias. ya. Ya, espérenme un momentito para que esté activado esto.